la chinampa o el 10.000 cosas diarias, cómo funcionaba en realidad, ¿no? Y creemos que se ponían estos perfiles, pero no sabemos si sí o si no, no sabemos cómo se nombraban, no sabemos si se miraban a los ojos, si miraban hacia abajo o miraban a un lado, aunque hay muchos documentos que nos lo digan. Me parece que este lenguaje particular de la narrativa gráfica nos ayuda a acercarnos a esas historias íntimas y personales que al final del día, con perdón de los historiadores, van a ser las más importantes cuando hablamos de la parte humana, porque esa es la base sobre la que construimos nuestra humanidad y nuestra colectividad, ¿no? Entonces me parece que pasan esas tres cosas, ¿no? Hacemos preguntas, tenemos un lenguaje nuevo, nos acercamos, nos da como una puertita para acercarnos a la vida cotidiana e íntima, y que todo eso junto hace que podamos reescribir qué fue lo que pasó, no pasó en el imaginario colectivo, y sobre todo, pues qué importa para nosotros hoy, ¿no? Entonces me parece como súper prudente. Yo también tengo algunas preguntas para José Luis, pero bueno, vamos a ver la palabra del doctor, nos cuenta un poco qué hizo, y ya te atormentamos con preguntas, ¿no? Gracias. Bueno, yo primero tengo que decirles que de varias conferencias que hemos que tomado, etcétera, esta es una donde sí estoy realmente nervioso. Y ahora voy a explicar por qué. Resulta que, bueno, primero les quiero contar que cuando comencé a estudiar, escribir y planear este cómic, pues me surgieron irracionales, o más bien muy racionales, que era que en algún momento este tipo de cómics lo iban a leer la gente que sabe de historia y la gente que sabe de literatura. Entonces, justamente están sentadas a mi alrededor, justamente todos representantes justamente de eso, ¿no? Porque, bueno, no se puede dibujar razonablemente bien, pero otra cosa es contar historias también, ¿no? Esa es otra como disciplina aparte que se va puliendo con el tiempo. Entonces, pues yo ya dibujaba, mi formación es sobre artista visual, pero bueno, poco a poco eso de ir contándolas, pues es lo que me parecía complicado, ¿no? Cómo contar una historia que además sea interesante y cómo descubrir esos hilos de los que están hechos las grandes novelas o las grandes narraciones cortas, los cuentos, que escogen bien sus palabras y que no sobra ni falta. Entonces eso me parecía más el reto, ¿no? Más que dibujar. Dibujar, pues bueno, ya estaba ahí un poco logrado, pero ahora cómo contar las historias. Y si además esas historias estará bien contada, bien narrada para poder interesar a un posible lector. Y luego lo otro, pues era eso, ¿no? Además meterse con la historia, bueno, pues ¿qué van a pensar la gente? ¿Qué va a hacer? Y gracias a esos temores racionales, el cómic, pues yo lo empecé a hacer esto en el año 99, tenía pocos años de edad y no tenía las tablas para poder realizarlo completamente, ¿no? Digamos que el tema era muy, muy grande. Y bueno, no, sin dejar de estudiar un poco sobre esos temas, pues ya lo fui sublimando con el tiempo hasta que, y bueno, se mantuvo escondido en el cajón, hasta que dije, bueno, hasta que me di cuenta que el cómic no tiene que gustarle a nadie, que tampoco es tampoco es un ensayo académico precisamente, entonces hay una libertad mayor para tratar de hacerlo, ¿no? Si no está tan bien escrito, bueno, pues no importa, vamos a tratar de hacerlo. Y una vez ya liberados esos temores, fue que por fin como que se destrabó algo, y entonces sí, vamos a ver cómo sale. Y fue cuando ya empecé ahora sí ya a darle forma a este cómic. Y bueno, también coincidió que ese año creo que se cumplían 500 años, o estaban por cumplirse 500 años de la llegada de Hernán Cortés en el 2019 a costas mexicanas. Entonces pues era una efeméride que funcionaba muy bien, que además ni siquiera fui consciente de ello, ¿no? Mi editor David aquí presente puede dar cuenta de eso, de que nunca pensamos que coincidía con la efeméride, o sea que tampoco fue estas ideas de coyuntura para pensar en eso. Y bueno, pues ahí está, varios años después, pues también ya estamos aquí en esta idea.
Y bueno, respondiendo un poco a esa pregunta que me decías, Patricia, pues el cómic, pues las fuentes consultadas para la elaboración de esto pues fueron todas las que me pude encontrar, ¿no? Sobre todo Fray Bernardino de Sahagún como fuente primaria, pero pues sí, efectivamente me puse a leer varias cosas y también coincidió con algunos esfuerzos, por ejemplo con el cómic de, bueno, un personaje con el que tuve contacto muy temprano en esto, en 2001 tal vez, fue con Iker Larrauri, que es un arqueólogo que además amaba los cómics, que además es un gran ilustrador. Algunos murales de él están en el Museo de Antropología e Historia. De hecho, él es parte de los constructores, ¿no?, de ese museo y museógrafo además. Entonces, pues él como que me dio una confianza, ¿no? Dijo, bueno, pues usted no es arqueólogo frustrado, porque yo decía, es que soy arqueólogo frustrado, yo quería estudiar arqueología. Dice, no, usted es arqueólogo aficionado. Entonces, así como está, pues tómelo con calma y láncese. Y entonces ya, pues esa colaboración y sus observaciones también, porque pues sí, estamos llenos como de imágenes arquetípicas, el penacho de Moctezuma, vaca, es de Moctezuma, no sé. Y entonces él, que era alguien que verdaderamente conocía de forma holística todos estos áreas y cercano a las artes también, pues ya era como una confianza de que podía transitar de un lugar a otro. Y pues eso ya me dio la confianza para poder seguir ahora sí a dar este paso, a continuar con esta historia. Y bueno, pues eso es lo que quería decir por el momento. Vamos a ver. Finalmente, para la historia y para la arqueología, de pronto la ciencia es tan ortodoxa que de pronto no nos permite dar un pequeño paso hacia adelante que a los artistas sí se les permite. Pues, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, seguro ustedes han ido al Cárcamo de Dolores y han visto esta fabulosa escultura que hizo Diego Rivera sobre un tlaloc que está con las piernas abiertas, que curiosamente se parece mucho a la pose que tiene Coyolxauhqui. Lo interesante es que Coyolxauhqui apareció 50 años después. O sea, Diego Rivera no la pudo haber visto jamás. Pero es esta idea de estar viendo una y otra vez con ojos de artista lo que otros artistas hicieron hace 500 años en los códices, en las letras, lo que les permite una conexión de una forma más orgánica que a nosotros como científicos. Eso lo platiqué hace poco con los colegas del Met de Nueva York, porque su museo está más bien orientado hacia esa parte artística. Entonces le decía, es que el ojo del artista tiene otra mirada, tiene otra sensibilidad, y eso también les permite de pronto dar un paso más adelante que quién sabe, a lo mejor la imaginación que tú te estás dando, la libertad, en un par de años los arqueólogos la pueden cotejar con algo que encontremos, ¿no? Finalmente la historia siempre está cambiando, siempre está mejorando, siempre estamos repensando lo que ya habíamos pensado y de pronto borramos con goma y volvemos a poner porque hay cosas que antes pensábamos que sabíamos y ahora descubrimos que no. Entonces todo ese tipo de detalles de pronto a los artistas que les digo tienen esta sensibilidad lo pueden ver mejor. Yo de verdad se los recomiendo mucho porque es un texto muy rico, es muy bonito además, no solo se da el trabajo de hacer las cosas tal cual, sino que le imprime belleza, que ese también es como un ojo artístico, y yo les recomiendo que consigan, si no los conocen, aquí están, miren, aquí a la venta, yo creo que vale mucho la pena, es un libro que creo que se va a agotar. Y además hay unos arqueólogos que también se permiten un poco de imaginación, ¿no?, como el arquitecto Marquina, a la hora de imaginar cómo era Tenochtitlán, y también pensar pues en las otras ciudades, ¿no?, cómo recrear de Tenochtitlán. Hay muchas imágenes y más o menos reconstruido, pero cómo era Zempoala, Cholula, también irse a parar a los lugares. Y bueno, también hay otros textos como el de Camila Townsend sobre Malintzin y otros autores contemporáneos que también sistemáticamente pues, han ido reconstruyendo
o haciéndose otro tipo de preguntas sobre las fuentes. Entonces eso también es una cuestión fascinante porque todo el tiempo está construyéndose, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que he dibujado en los libros anteriores que digo, china, si no, esto me gustaría cambiarlo. Pero bueno, pues eso tiene las obras que están abiertas, que se están construyendo constantemente, ¿no? Todavía no se cae, faltan dos. Oye, yo quería como plantearte un par de cosas de las que me gustaría que nos hablaras. Svetlana Alexievich, que no sé si la conocen, pero es esta mujer maravillosa que hace crónica y periodismo y literatura, y que es premio Nobel de literatura, tiene un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, en el que ella entrevista a mujeres que estuvieron en el frente de batalla ruso. No crean que solo fueron enfermeras y no solo hicieron la comida, ¿no? Y entonces una cosa que dice Svetlana muy interesante, que quiero poner sobre la mesa, es que la guerra de las mujeres tiene olores, texturas, sabores, ¿no? O sea, como esta manera de recordar esa historia íntima es distinta. Y entonces yo quería que nos hablaras un poco de qué pasa con los personajes femeninos, porque si bien, a ver, la historia de la conquista en general, la historia de Mesoamérica, está llena en los libros de historia de personajes masculinos, pues porque eran los tlatoanis y porque no, porque así eran. O sea, no sé si hace falta explicar más, así eran. Pero una cosa que estás haciendo aquí es utilizar personajes femeninos justamente para preguntar cómo se sentía, para meter este grado de empatía, y todo se derrumbó dentro de mí, como diría aquella canción. Y entonces ese punto emocional y ese acercamiento que lo estás tomando desde ahí, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la sensación que te queda después de esta serie de libros, que es hicimos lo que pudimos hacer siendo quienes éramos en ese momento. Es decir, más allá del juicio que podríamos hacer como habitantes del siglo XXI, que desde luego está atravesado por muchísimas otras cosas y posibilidades, hicimos lo que pudimos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti trabajar estos personajes para que llegaran a esa posición que me parece muy humana y muy empática y muy hasta amorosa hacia nuestros y nuestras ancestras? Que además era algo muy fácil, ¿no? O sea, hablar de una guerra pudo haberse reducido a matazón y varones. Entonces, de pronto recordar que había una población civil que estaba a la mitad de los enfrentamientos fue algo muy inteligente, ¿no? Qué bueno que bueno, justamente esa era la óptica que yo quería abordar, ¿no? El hecho de cómo se veía la imagen. Y bueno, en la pregunta de tuya, Mercedes, justo está la respuesta también que te puedo dar. Los personajes femeninos me parecían más interesantes porque eran justo eran más cercanos a la emoción de la guerra o a lo terrible de la guerra por su condición de personas cotidianas, ¿no? Y cómo lo podrían haber vivido ellas sin que vamos a poner el foco no en Moctezuma y los grandes héroes, sino en el punto de vista a nivel de cancha. Entonces, pues Malintzin también, ¿qué es lo que estaba pasando? Por supuesto que, como decía la maestra Patricia, no hay un documento que haya escrito Malintzin, pero podemos imaginar qué sentían las mujeres en medio de una guerra. Entonces me parecía más sencillo poder empatizar por ahí y que también el lector y lectora pudiera empatizar por ahí. ¿Por qué no? Y también inventarme un poco, ¿por qué no? Ahí donde se acaba el documento histórico, pues entra la imaginación también, ¿no? Y ya vemos qué pasa. Total, de todos modos no se ponen de acuerdo tampoco los historiadores, ¿no? Entre una versión y otra. Que dicen, no quiero spoilerarlo, pero bueno, ya sabemos que existe la Ciudad de México, o sea, como en muy final, ¿no? Ya sabemos. Pero justo, es que lo interesante está en los puntos intermedios, ¿no? O sea, sí, a ver, ya sabemos que Tenochtitlan tuvo un gran asedio, ya sabemos que cayó, ya sabemos, ¿no? Que llegamos a esta ciudad, que ya no hay canales, que, bueno, ajá. Y en medio qué obra, ¿no? Porque, claro, está como esta historia oficial de los hechos, que sí, que no se terminan de poner de acuerdo con algo, pero yo siempre me he preguntado,
y cómo vivía la gente aquí, ¿no? Y cuando era muy, me acuerdo cuando fui a Cancún la primera vez y yo estaba muy sorprendida porque decía, y en medio de esta gran oscuridad, ¿qué hacían, no? Como, qué miedo vivir aquí, aunque con estos grandes edificios. Y el punto de medio siempre va a ser lo más interesante. Además también hay maneras de imaginárselo, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cómo? O sea, porque realmente existe hoy día, ¿no? O sea, la gente en Oaxaca también, por ejemplo, o en lugares como Guerrero, en pueblos de Guerrero, en Tetelcingo, por ejemplo, en Morelos, o en Cuitzeo, en Michoacán, pues a lo mejor se parecía a Tenochtitlán, ¿no? O sea, la gente en Cuitzeo vive al lado de una laguna y a partir de ahí viven sus experiencias. Entonces, ¿por qué no observar a la gente de hoy día en Cuitzeo o en Michoacán, en los 11 pueblos purépechas, o en todo México, ¿no? O sea, como que un poco también observar bien qué es lo que está pasando hoy día. Después de todo, decía Octavio Paz que todos los tiempos pasados son este presente, o algo así decía. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor están ahí las claves del pasado en el mismo presente. Y bueno, además empieza con el final, justamente ahí empieza del 13 de octubre, de agosto de 1521, donde ya se acabó todo, ya sabemos qué pasó, y luego de ahí nos vamos en retrospectiva a saber cómo llegamos a ese punto final. Sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Sí, y creo que lo importante es eso, ¿no? La parte de la carnita y de lo humano detrás de estas grandes épicas que de pronto se encuentran, pero que no tienen mucha sustancia, y eso es lo que nos conecta. Yo me acuerdo cuando hicimos la exposición de Conquista en el Museo del Templo Mayor, tenemos que hablar en una parte, hacemos una sección para niños, y fue de, bueno, ¿cómo le vamos a platicar a los niños de esto? Y además que no terminen llorando como nosotros, porque al final es bastante dramático, y además pasó aquí. Y lo que decidimos fue hablar de cómo la educación de los niños les ayudó a sobrevivir el asedio durante 3 meses. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero los niños antes comían una tortilla y los adultos 3. Entonces, esta idea de disciplina lo que ayuda es justo a aguantar un asedio, porque acostumbras a tu estómago a trabajar con poco. O la idea de que, y eso está documentado, lo tenemos bien documentado en muchos documentos que eran los consejos que le daban los padres a los niños. Otro era de cómo que los niños no pueden, tienen que esperar a que les den la instrucción, a recibir una orden antes de actuar, y eso les ayudó también mucho durante el asedio, porque se tenían que esperar a que el capitán les diera la orden para poder brincar y emboscar a los españoles. Si alguien se hubiera muerto de miedo y brincado antes, pues habrían emboscado. Entonces todo ese tipo de detallitos que de pronto están por ahí, yo sí los vi en tu libro y sí los vi en las otras obras. Entonces eso me gusta mucho porque justo va jalando de aquí, de allá, de pronto que dices, ay, ¿a poco sí es cierto? Pues sí. Y eso es lo padre, que lo lograste, o sea, con esa sensibilidad artística que les comento, lo logra jalar y lo logra integrar a una narrativa para que no sea el libro de texto de flojera, pero porque es una historia que nos está llevando a lo largo y que se serpentea y sube y baja, y después está en Veracruz, y luego en Puebla, y luego va a Tenochtitlan, y muestra la perspectiva de los otros, ¿no? De que los mexicas no eran así, vanagloriados y todos éramos Cuauhtémoc, ¿no? Pues tampoco es así. Entonces, estas ideas y estos pequeños detallitos que jala son como guiños que siéntanse en confianza, porque la mayor parte de estos están bien documentados. Bueno, yo quería hacer una última cosa, quizá no sé cómo andamos de tiempo, que tiene que ver con cómo reescribimos nuestra historia, ¿no? Y nos parece absolutamente natural ir al cine y ver una película donde el mundo se acaba en los primeros 8 minutos y luego pasamos 80 minutos más viendo cómo un hombre casi siempre blanco, musculoso, ¿no? Salva al mundo. Así, a veces es guapo, no siempre, ¿eh? Yo no sé si Bruce Willis es muy guapo, pero bueno, o sea, siempre hay como, ¿no? Un hombre guapo que viene y salva todo. En 5 minutos todo se cae y luego se trata de levantarlo otra vez. Y nos parece muy normal ver estas películas posapocalípticas, ¿no? Y luego, ¿por qué nos parece tan extraño tener estas narrativas, ¿no? Porque esa narrativa del posapocalipsis y que se acaba el mundo y todas esas realidades paralelas y tal, viene justamente de las épicas que nos hicieron ser quienes somos, ¿no? Y entonces
de pronto pasas por una glorieta que tiene este nombre y vas al tianguis y vives en la Cuauhtémoc y atraviesas, no, vas por Liceo y tenemos tan integrado que de pronto no nos damos cuenta que todo esto viene de algo que es muchísimo más grande, ¿no? Es muchísimo más grande porque se trataba de muchos pueblos tratando de sobrevivir, pero además se trata de muchos seres humanos haciendo vida en el tiempo y en el momento que les tocó. Entonces a mí me parece que este tipo de narrativas, que en realidad lo que están haciendo es rescatar, que tienen una perspectiva como muy humana, muy empática, pues no son otra cosa que contarnos que la verdadera épica y la verdadera historia maravillosa es aquella de donde venimos. Y quizá deberíamos de pensarlo un poquito más, ¿no? Dentro de 100 años alguien pensará en lo épicos que están siendo los ucranianos o no. Bueno, de acá venimos. Esta es la nuestra. Valdría la pena también como acercarnos desde otro lugar, ¿no? Bueno, también me gustaría comentar que creo que también se trató un poco de descolonizar la idea del cómic también, porque siempre vemos los cómics como Tarzán, ¿no? El personaje blanco, como decía, musculoso, europeo, ¿cuál es el chiste de que viva desnudo en la selva si la gente en África o en Latinoamérica o en las naciones indígenas viven así? Entonces, la verdad me costó mucho trabajo, por ejemplo, dibujar los rasgos de las personas indígenas, pero era algo indispensable también, porque también es cierto que cuando nos vemos reflejados en los relatos épicos, pues entonces empezamos como a pensarlo de otra manera. Entonces, y bueno, leyendo, no sé, a Rita Segato o a Aníbal Quijano sobre la descolonización de la visión, esto pues a mí me parecía como que eso iba más allá de la visión de los vencidos, ¿no? Por ejemplo, León Portilla, no es por criticarlo, pero decía, por ejemplo, siempre se refiere a Tonatiuh como alguien hermoso, porque es rubio. Entonces, a lo mejor lo dice sin querer, pero sí lo sigue, tal vez lo piensa así realmente, ¿no? Con esa visión de que a lo mejor él realmente lo cree así. Pero entonces, pues mi hija me decía, ¿no? A ver, pero ¿es guapa o solo es rubia? ¿No? Por ejemplo, a alguna persona, ¿no? Entonces, es una gran pregunta, pero entonces eso también pasó a aportar un poquito a esta historia también, ¿no? Y las personas indígenas también podrían verse reflejados en esto, ¿no? La historia también trata de contar no nada más todo en un binomio mexicas, castellanos, que aquí no se les llama españoles nunca, sino caxtillanclaca o caxtillan. Y también representar a los otros grupos, a las otras naciones, a totonacas, huejotzincas, quecholtecas, o sea, como 15 grupos más, ¿no? Entonces, otomís, por supuesto. Entonces eso también era un reto y era una obra que trataba de ser como una obra coral. Bueno, pues a lo mejor estaría bien hacer unos preguntas. Sí, muchas gracias a Patricia y a Mercedes. Agradecemos esta lectura tan detallada que nos ayuda a profundizar en muchos de los temas que hay aquí en la teoría de Tenochtitlán, y como ven, pues no son pocos, ni son tan superficiales como quisiéramos, más bien como pudiéramos creer. Pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. Antes de eso quisiera recordarles que vamos a tener una firma de libros en la sala de firma, no va a ser aquí, entonces por favor, cuando termine la presentación, se dirigen a la firma, que es subiendo las escaleras, doblando hacia la izquierda, por favor. Entonces voy a pasar a algunas preguntas que nos hicieron llegar acá por escrito. Dice aquí, ¿por qué Xicoténcatl y Cuitláhuac no concretaron una alianza que estaba pactada o a punto de pactarse? ¿Por qué no concretaron esa alianza que parecía ya a punto de pactarse? ¿A Xicoténcatl y Cuauhtémoc? Sí, Cuitláhuac. Xicoténcatl y Cuitláhuac. Ah, y Cuitláhuac, ¿cómo tal? Bueno, sí no la concretaron, parece porque perdieron antes, y parece que sí, pues en la batalla de Otumba un poco, y es que de repente también algunas lagunas ahí, los textos y todo de las fuentes, ¿no? Pero me parece que, y también eso justamente que ando escribiendo el 5 y el 6, de repente hay muchas cosas que hay que responder, y esa es una de ellas.
Xicoténcatl al parecer no alcanza, tenía muchos enemigos dentro de Tlaxcala, y entonces Maxixcatzin y otros jefes de allá pues parece que sí no querían una alianza, pero él sí, y parece que lo matan antes a Xicoténcatl, antes de que pudiera concretar una alianza con los mexicas. Entonces ahí se pierde una oportunidad de que no perdieran la guerra los mexicas. La siguiente pregunta, bueno, hay dos, pero están relacionadas. ¿Qué se espera para los tomos 5 y 6? ¿Habrá un final triste o uno esperanzador? Creo que esa ya se responde solita, no sé si quieren abundar sobre eso. Sí, lo bueno de esto es que no hay spoilers posibles, porque ya sabes que acabó todo. Termina claro, esto es el final. Sí, pero es que justamente ese es el gran asunto, que no hay ni perdedores ni ganadores, es como una épica, eso es verdad. Entonces, pero por supuesto, la matanza de Cholula que está reflejada en este libro, justamente es tan terrible que se tiene que hablar y además mostrarlo con imágenes, ¿no? Las imágenes de otros libros, de otros cómics franceses que han abordado sobre este tema, de repente ahí maquillan unas cosas y otras. Entonces, pues, la guerra es así, terrible, y hay que retratarla como tal, del hambre. Fíjense que hay un pasaje muy interesante en Durán, cuando Moctezuma I va a una guerra y lo hacen comar. Y va con Tlacaele, el famoso hermano, y le dice a Moctezuma: mira, a todos nuestros hermanos, ¿por qué nos toca ver esto? Y Tlacaele le dice: ellos hicieron lo mejor que pudieron las cosas y se enfrentaron con valor, porque independientemente del resultado, lo que ellos valoraban era eso, la actitud en la que tú tenías enfrentando las cosas. Si habías muerto en batalla de manera valiente, te iba de otra forma en el afterlife. Y dice: no lloremos, porque si empezamos a llorar vamos a dejar de hacer otras cosas que importan más. Pues a mí siempre me gusta cerrar mucho ese tipo de textos, y de hecho ahora el discurso de Cuauhtémoc que me tocó dar en la inauguración del mismo cerré con ese texto, porque es como una visión diferente de los finales tristes, de los finales felices. Gracias. La siguiente pregunta: ¿es necesario cumplir con los volúmenes 1, 2 y 3 para entender el 4? Bueno, en principio sí, no sé si quieres abundar, pescador. La siguiente es: ¿qué opinas de Pedro Salmerón y el libro Los últimos días de Tenochtitlan? Pues no, yo creo que se pueden leer independientemente cada uno de los cómics, porque además también eso, creo que eso de continuará, yo siempre lo vi en los cómics. Entonces cada uno cierra como ciertos temas y luego ya. Entonces yo creo que se puede leer independientemente. Y el otro, el libro de Salmerón, pues está muy bueno, me parece bien. No es un buen divulgador, pero yo prefiero la verdad las trabajos de las especialistas como Patricia, como otros muchos colegas. Gracias, pescador. Hay una pregunta sobre las influencias de los artistas que plasmas en las obras, algunas de las cuales podemos ver acá. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Es cierto. Bueno, pues hay una especie de meta-relato que quería yo hacer ahí. Y de repente hay guiños a obras de arte que han tratado la historia de la caída de Tenochtitlan. Por ejemplo, esta es una historia, hace referencia a Kurosawa, a Los Siete Magníficos. Entonces ahí hay ese guiño con otras obras de arte. También hay referencias a la obra de Goya, por ejemplo, y de repente también, pues como es cómic también, y se permite estas libertades, pues de repente hay algunas frases o contextos, ¿no? Por ejemplo, algunos dibujo a José María Aznar como uno de los españoles que andan ahí de extras, ¿no? Que es un español detestable, como un enemigo de extra, o Barré, Pancarro, etc. Y así como una pequeña lista, ¿no? Y así de repente pueden ver a Armando Manzanero, por ejemplo, en una de las viñetitas, como en unos maya. Pues así está divertido. Ese es otro tipo de correlatos, ¿no? Y bueno, pues así
Sí, son ese tipo de cosas las que pueden tender un puente entre el cómic y las obras de arte de otros artistas, ¿no?, que han trabajado. Gracias, Oscar. Y bueno, las licencias que nos permiten, justo como decía Patricia, pues, la exploración artística. Hay una pregunta sobre la palabra decolonial. Dice que el cómic hace una aportación a la deconstrucción y a la no caída, un tipo de decolonización epistemológica. Sí, es otra manera de escribir la historia, ¿no? Depende del lugar en donde nos situemos, desde luego va a ser la perspectiva que tengamos, porque no se ve lo mismo desde aquella esquina que desde esta otra. En general, todo trabajo creativo, pero particularmente la literatura, yo asumo ya la narrativa gráfica como un género literario, ¿no? Se alimenta de la realidad y a su vez nutre a la realidad, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos estas reescrituras de nuestra historia, vamos reescribiendo nuestro imaginario colectivo y entonces lo entenderemos de otra manera. Claro, no lo perdimos todo, ¿no? Tampoco lo ganamos todo. Pero vamos a ver de lo perdido lo hallado y con qué nos quedamos y sobre qué nueva base vamos construyendo. Me parece que por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, como la reconstrucción epistemológica no es otra cosa que decir, atrevámonos a contarnos una historia distinta, haciéndonos preguntas distintas. Y va justamente por ahí. Bueno, antes de la siguiente pregunta que viene, yo quisiera darles un pequeño regalo aquí a mis ponentes. Muchas gracias. De motivo. Bueno, creo que estas serán las últimas preguntas porque no tenemos mucho más tiempo, pero por eso quise dejarlas al final. Es un poco sobre el futuro, ¿no? Una de ellas, bueno, ya hablaste sobre las influencias, ¿no?, de la gráfica que tienes acá, pero preguntan si te animarías a hacer animación por computadora de esta historia. Y otra pregunta sobre lo que sigue en el futuro, ¿no? ¿Qué más proyectos hay en puerta para ti, José? Pues sí, me encantaría hacer una caricatura de esto, ya veremos en qué tal está eso. Pues he estado preparando otros materiales sobre esto, pero como ya los personajes para tratar de hacer algo así. En el futuro, quién sabe qué pasa. Y otros títulos, bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Estoy haciendo ahí uno sobre Jorge Ibargüengoitia, una adaptación de Estas ruinas que ves. Hay otra adaptación de la película El infierno de Luis Estrada, pero un poquito más ampliada, una versión un poco libre. Y otras cosas que están ahí en el cajón, que hay tantos temas que me gustaría tener muchos ayudantes para explotarlos, y 20 manos y muchos guionistas. Que con la conquista se va a tardar, porque hay tantos detalles tan bonitos que yo quiero ver. Hay trabajo por hacer. Pues nada, muchas gracias. Creo que ya no nos va a dar tiempo de más preguntas, pero les recuerdo, hay oportunidad de que sigamos conversando con José Luis acá en el Salón de Firmas. Por mi parte, pues nada, agradezco mucho la participación de todas y de todos ustedes, porque pues, nada, sin su presencia no tendría sentido hacer estos libros. De verdad, muchas gracias a Patricia Ledesma, a Mercedes Alvarado, por supuesto, a José Luis por la confianza, y nada, nos vemos en la próxima ocasión.